Hola, querida comunidad. Muchas gracias por estar nuevamente aquí en este espacio. Mi nombre es Dulce Sánchez, yo soy maestra en la pedagogía Waldorf en la primera infancia y también fundadora de Navantu, una iniciativa Waldorf al sur de México, en Tepoztlán, Morelos. Y bueno, estos espacios se han creado para poder seguir sosteniendo el proyecto de becas que tenemos para que más familias puedan ser beneficiadas de esta bella pedagogía y también, bueno, pues para sostener todo lo que representa poder tener y llevar a cabo una pedagogía Waldorf acá. Así que muchas gracias por su participación, porque pues de esto puede seguir sosteniéndose este bello proyecto. En esta ocasión, bueno, pues tenemos aquí a una gran maestra admirada por la comunidad Waldorf, a Tania, que es licenciada en educación primaria y también maestra Waldorf con más de 25 años de experiencia en la docencia de niños y adolescentes. Es fundadora también de una iniciativa Waldorf en Perú y es maestra formadora en Perú y en México, coach y asesora de crianza. Y que en esta ocasión nos va a hablar sobre la tecnología y las pantallas, que bueno, es un tema que a veces lo sentimos como ya muy cotidiano. Sin embargo, pues es importante tener recursos y sobre todo información de lo que representan las pantallas en edades tempranas. Así que, bueno, la grabación también se las haré llegar para los que están, los que no están, pero que puedan tener la grabación. Así que, bueno, muchas gracias, Tania, y te paso el micrófono. Muchas gracias, Dulce, y gracias por la invitación. ¿Sí se me escucha bien? Sí, perfecto. Entonces, pues empecemos. Si tienen preguntas, me las pueden ir escribiendo, las resolvemos durante o si son muy extensas al final. Igual si quienes están en grabación les pueden hacer llegar sus inquietudes a Dulce o contactarme directamente a mí. ¿Sí? Bueno, entonces tengo una ardua tarea porque sé que el tema es extenso, pero más que ir por lo teórico, me gustaría dejarles muchas herramientas, recursos para que ustedes puedan aplicar. He considerado edades de niños de primer y segundo septenio, o sea, hasta los 14 años. Bueno, entonces, yo creo que este tema es muy importante y están todos como curiosos de saber más porque es de mucha relevancia, ¿no? A los niños se les dice nativos digitales, a los niños de esta era, ¿no? Em, y también es como para reflexionar, ustedes padres, adultos, que son la última generación que quizás nacieron sin computadoras, o bueno, aunque yo las veo bastante jóvenes, tal vez ya habían computadoras, pero por lo menos en la primera infancia no las usábamos tanto como los niños actualmente, como la generación Z, por ejemplo. Eh, Ahora, hace pocos años, ya está funcionando lo del ChatGPT, la inteligencia artificial, y todos lo tenemos en nuestro celular al alcance de nuestra mano. Entonces, y no va para atrás, más bien cada vez ya se habla de los robots, ya hay casas, escuelas, creo que las escuelas que se dicen más prestigiosas tienen pantallas digitales, ya no están los pizarrones de tiza o de gis. Entonces, cada vez en la industria hay más automatización de trabajos hechos por máquinas y también, por supuesto, muchos despidos. Entonces, esto corresponde no solo a una situación particular de la época, sino es también tiene una carga política, económica, como que detrás está la intención de hacer que estos niños cada vez piensen menos y sean más dependientes de las herramientas digitales. Y hacia allí vamos. O sea, ¿quién no ha visto un niño de 2 años programar el canal, lo que quiere ver en una televisión y solito lo encuentra y lo descifra, ¿no? Y se lo pone. No digo que esté bien, pero es una realidad. Antes, y no quiero sonar así como que en mis tiempos, como viejecita, pero pues es que antes sí, en las investigaciones para encontrar datos, o sea, para buscar información, se hacían de una forma y ahora lo tenemos al alcance, ni siquiera de escribirlo, solo de grabarlo. Entonces hay mucha información, pero cada vez menos conocimiento. Em,
Por ejemplo, tampoco vamos a decir que todo es malo. En medicina hay grandes avances, ya se da la teletransportación. A mí, investigando para este tema, me pareció interesante que Isabel Allende, ustedes la conocen, tuvo una anécdota con la inteligencia artificial. Su nieto le pidió a la IA que redacte un cuento con tales y tales características y se lo dio a leer a ella. Y a ella le gustó, dijo que estaba muy bien hecho y que no, pues no está en contra de la inteligencia artificial porque se pueden hacer grandes cosas. Entonces hay aspectos positivos, pero ahora vamos a ver también muchos otros que afectan a la primera infancia sobre todo. A nivel neurológico, sabemos que los niños que cuando están expuestos a cualquier tipo de pantalla, consola, tablet, celular, en fin, televisor, los niños sufren un estrés neuronal. Es un momento de extrema concentración, aunque parece que no hacen nada, pero neurológicamente están sufriendo un momento de mucho estrés. Es como una olla express que no se libera. Entonces, si después no hay una actividad que compense o para equilibrar y hacer salir al niño de esa presión, hay una explosión y es muy frecuente ver ¿Ves? Y niños después no va a ir afuera a correr, a explotar. eh, Perdón, dame un momentito, déjame silenciar. entonces, es muy frecuente que los niños desarrollen ese camino neuronal, ya que están en un momento donde su cerebro se está expandiendo y crece de esa forma, con esos picos de explosión, con esa subida y bajada, ¿sí? Y ya niños tan pequeños tienen segregación de cortisol, estrés, la luz LED va a afectar su ciclo circadiano y, por supuesto, va a afectar también al sueño. Entonces, eso es, digamos, en la parte neurológica. No se diga más el no movimiento, porque un niño al estar frente a una pantalla no se mueve, ni sus ojos, ¿no? Porque la pantalla mueve por donde quiere que se vea el camino, por ejemplo. Entonces, no hay flujo sanguíneo en el cuerpo, pero sí mucha concentración en la mente. Entonces las extremidades se enfrían y sabemos que un niño con extremidades frías pues está en desequilibrio, pierde su tono sonrosado y toda esa irrigación que debería estar en el cuerpo para su sano desarrollo se está perdiendo. O sea, las pantallas a nivel físico, no solo neurológico, sino ahora añado el físico, también son enfermantes. Y no se diga del desarrollo del lenguaje. Ahora muchos dirán, no, pero mira, se puede ver, pues no sé, Duolingo o hay muchos programas donde se muestran imágenes, flashcards con la grafía para niños de diferentes edades. Pero acordémonos que el lenguaje se desarrolla solo bajo la imitación de otro ser humano. Ustedes me están viendo, pero me están viendo la cabeza y parte de mi tronco, porque son adultas. Pero si fueran niñas y yo estaría haciendo la mejor clase para corregir un problema de lenguaje, sería inútil. Se aprende el lenguaje de una persona en vivo a otra persona en vivo. Entonces, para un niño, estar frente a una pantalla, claro, entiende lo que está ocurriendo, pero no a un nivel profundo. O sea que hay una disonancia perceptual, porque no hace sentido. O sea, lo que realmente está viendo es un cuadro donde hay alguien, pero ese alguien no está. O sea, ustedes entienden, Dulce les acaba de contar que yo quién soy y dónde estoy, y bueno, ya ustedes lo pueden imaginar. Pero para un niño no. Ustedes saben que el estante que tengo detrás es grande, pero para un niño no. O sea, los niños son sensoriales. Entonces necesitan experimentar la realidad con sus sentidos, no suponerla. Entonces, cuando se acostumbran a suponerla, creen cosas ilusamente. Y esto hace mucho sentido porque se dice que esta es una generación de tontos. Y no lo digo yo, lo dicen, ¿se acuerdan que estuvo el boom de las escuelas de Finlandia, la educación finlandesa, de que, mira, los niños como en pedagogía Waldorf entraban a los 7 años, que aprendían a escribir a esa edad, que tenían mucho recreo, educación en la naturaleza, y llegó como una ola hace 20 años a todos los países de Latinoamérica.
Pues bueno, allí en Europa del Norte ha continuado, pero se ha ido hacia una tendencia, ya no ocupan los primeros lugares, por ejemplo, en las evaluaciones de lectura de PISA. Ha continuado y se han ido a lo tecnológico. Pero en el estudio que se ha hecho en Finlandia, se ha visto que hay un decaimiento en los niveles de aprendizaje de sus niños y han quitado todas las pantallas y han regresado al manuscrito, a escribir con lápiz en un cuaderno en vez de una tablet. Se han dado cuenta que valen más los libros de papel que los libros digitales y han regresado. Entonces, eso todavía va a tardar en llegar aquí a Latinoamérica, pero cuando digo que es una generación de tontos, es porque este inmediatismo no permite hacer el proceso que uno necesita para decir que ha comprendido. Y lo que se dice en teoría, que se llaman competencias, ¿no? Aquí todos los maestros sabemos que en toda Latinoamérica lo que se busca es el aprendizaje basado en competencias. Pero realmente uno es competente, logra una destreza, una habilidad, cuando ve y escucha, como es lo que ocurre en el aprendizaje o en la interacción con pantallas, porque el hacer no está presente. Ahora dice, no, sí, yo los pongo a hacer y los veo por la pantalla, o está haciendo, está uniendo puntitos en un programa educativo, pero eso no es hacer de verdad, es ser usuario, ¿sí? Entonces, también hay otro aspecto interesante en torno al uso, al exceso o al uso de pantallas inadecuados con el aspecto emocional. Hay un libro muy interesante que se llama Generación Ansiosa y se refiere a la generación Z, que dice que prácticamente estos niños no tienen salud mental, que es, y ustedes ya han escuchado hablar de esta generación de cristal, y tiene mucho sentido con jóvenes que no saben su vocación, que evaden la realidad, que buscan pastillas, drogas, porque no se sienten en el mundo. Están más cómodos en un videojuego, viviendo una vida paralela donde pueden comprar un traje, una casa, un carro, pero están viviendo a expensas de sus padres, los ninis, ¿no? Entonces, esta generación ansiosa que tiene pánico al estar en vivo o que prefiere solo interactuar a través de lo digital, ¿no? Yo escuché decir una jovencita que odiaba cuando la llamaban, que prefería escribir, le parecía de mala educación, cuando llamar más bien acorta, ¿no? O sea, dices lo que quieres. Entonces, creo que es una manera diferente de pensar. Parte que hay una tendencia también al no poder estar en la realidad, se acumulan estas fuerzas del desequilibrio y hay una tendencia a la violencia porque lo que más usa uno frente a una pantalla es el cerebro reptil. Y para acabar, lo más preocupante es que estos niños jóvenes es como si estuvieran en una posesión, pero ¿quién está detrás? Sabemos que los niños por ejemplo, de los 7 a los 14 están en una edad que van a fidelizarse a una marca. O sea, detrás hay intenciones comerciales. Detrás hay mensajes que uno dice, pero ¿qué onda? O sea, ¿por qué la película que trata, no sé, de un dragón de pronto nos está poniendo este mensaje de confusión y normalizándolo? Ahora, no digo que los niños deban tener un criterio amplio para la aceptación de las diferencias sociales, por supuesto, pero eso llega cuando han partido con arquetipos éticos claros en su primera infancia, como la familia. Después podrán reconocer variedad de familias, por poner un ejemplo, y respetarlas, pero no normalizar pronto para quebrar los arquetipos que los niños deben tener como algo sólido, ¿sí? Entonces, es de pensar qué hay detrás de esta manipulación de contenidos, ¿no? A veces, cuando estoy haciendo un zapping, veo en TV, paso por ahí y no me lo puedo creer, ¿no? O sea, estas introducciones que no son nada, son solo breaks de poner imágenes. Es como si
lo hubiese hecho alguien que estaba bajo los efectos de las drogas. Y lo expone en la televisión muy normal. Por allí alguna vez también he estado viendo dibujitos animados y dicen malas palabras, como que no se normaliza el chiste frente al irrespeto a la maestra, a la mamá, al papá. Y es normal, ¿no? Y los niños ven eso. O como aún en los programas para bebés, porque hay canal de bebés, ocurren cosas mágicas, ¿no? Como que un cuadrado y dice purple, morado, y de pronto se vuelve red y ya, ¿no? Entonces, eh, y los papás se sienten contentos cuando el niño reconoce los colores en inglés. Pero lo que en verdad está ocurriendo es que no hay sentido, o sea, no se está dando cuenta de cómo llega el color bajo una experiencia, sino solo está repitiendo como si fuera un lorito. Y se ha normalizado eso, ¿no? Ah, ya reconoce letras, pero juega, habla claro, es autónomo. Eso no lo va a lograr frente a una pantalla. Entonces, esto que les digo que ya es una realidad, o sea, hay niños de 4 años que no aprenden a ir del baño porque todo el rato se la pasan con una tablet, bebés que les ponen en vez de animalitos en su cuna o angelitos, ya una tablet. Eh, es como que estamos en, no sé si han leído Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, así, ¿no? Como que sometidos todos como ovejas yendo hacia el abismo, pero nadie manifiesta lo contrario. O sea, acuérdense ustedes cuando eran pequeñas, creo que solo hay eh, mujeres por aquí, necesitaban un celular para ir a comer al restaurante con sus padres. Ahora todos los niños necesitan una pantalla. ¿Por qué? O cuando ustedes viajaban de una ciudad a otra en un viaje de 2 horas, tenían que ir viendo una película. No, yo me aburría viendo la ventana, platicando o me quedaba dormido. Pero, o sea, el aburrimiento tampoco es malo. Y luego queremos que los niños no sean inmediatistas, que tengan paciencia, que tengan inteligencia emocional. ¿Cómo? Es incongruente, ¿no? Entonces, por un lado, los padres y maestros queremos que los niños sean buenos comunicadores, que desarrollen empatía, que tengan pensamiento divergente, que sean críticos, que sean como auditores de su propia vida, que tengan esta postura analítica, ¿no? Que sean, se cuida y se habla muchísimo de la creatividad, que sepan trabajar en equipo, que tengan perseverancia, que resuelvan problemas, que hagan proyectos. Todas estas son las habilidades blandas que se solicitan cuando alguien aplica un trabajo o lo que se espera que aparte del conocimiento que te da la universidad también se desarrolle, ¿no? O sea, esto yo lo he tomado de las mejores universidades. Las habilidades para el siglo XXI. Genial. Pero, ¿qué se hace para desarrollarlas? O sea, es como que hay una disonancia y cada vez los colegios, o sea, antes los colegios tenían ciertas horas de computación, después más, hasta que se volvieron los colegios Google, los colegios que ya no se llevan cuadernos ni libros, se usan tablets o hay computadoras para cada alumno y ya no solo en primaria, sino en kinder, en maternal y así cada vez más, 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 más. Y se piensa que esa es la mejor forma, ¿no? Entonces, es como que da que pensar, por ejemplo, ¿por qué los gurús o los CEOs tecnológicos, ejemplo Silicon Valley, que son los creadores de todo lo digital, de moda, llevan a sus hijos a escuelas sin pantallas como las escuelas Waldorf? Pensar también que, por ejemplo, cuando un joven pone para aplicar a este tipo de trabajos, ejemplo, caso de Google, caso real, pone que es egresado de escuela Waldorf, es considerado de forma especial porque dicen es creativo. Y por supuesto, si es de escuela Waldorf, sabemos que no ha sido expuesto a medios digitales a pronta edad. Entonces, como que da que pensar, ¿no? Que no hay que seguir nada más en la corriente. Bueno, entonces con esta gran introducción, lo que quiero mostrarles
es que hay una disonancia en lo que se espera y en lo que se hace. Pero nosotros, papás, maestros, no podemos quedarnos solo contemplando esa disonancia, sino tenemos que ahora ejecutar. ¿Qué hacemos? ¿No? Entonces yo ahora voy a hablar de qué se puede hacer en el primer septenio y luego vamos al segundo. Entonces, lo primero de lo primero, y esto lo deben haber escuchado hasta en la sopa, con los niños es trabajar el ritmo. Y en su ritmo diario de un niño de 0 a 7 no están incluidos ningún tipo de electrónicos. Así. No un poquito, no de vez en cuando, no. Porque si yo digo sí, quizás se malinterprete. Vamos a llegar al punto en el que sí, pero en el jardín de infantes es un no rotundo. ¿Por qué? Porque el ritmo del niño se está construyendo para que ese ritmo que viven en su día a día se refleje en su interior, sobre todo para el sano desarrollo de su cuerpo físico. Es el énfasis, el momento en el que más crece. Entonces, si el niño está sometido a momentos, 2 horas de estar viendo la pantalla, ¿cómo se estará desarrollando su cuerpo físico? Su ritmo se quiebra. Porque si vio 2 horas una película, necesitaría 4 de ir a correr a la naturaleza y ese ritmo ya se rompe. Porque en 6 horas el niño come, ya su sueño se quiebra y todo lo que ha visto son imágenes tan fuertes que le va a durar muchos días superar a través del juego. O sea, es como que ha vivido un trauma. Aquí ya vemos maestras. ¿Quién no ha visto por meses? A mí me ha tocado niños jugando Spider-Man. Y uno dice, ah, lo disfruta. No, está traumado y lo está superando y lo saca a través del juego y cómo irrumpe frente a las familias de niños que no han visto. Entonces, también contamina. Entonces, un niño no necesita esos estresantes, esos estimulantes. Necesita una vida rítmica, tranquila. Allí empieza esta concepción del mundo es bueno y eso se lo provee su familia. Es predecible, es calma, oscila entre juego, comida, jardín de infantes, si es que ya tiene 3 o maternal. Eh, y básicamente es juego, labores de casa, pero son actividades concretas, reales, pasar mucho tiempo en la naturaleza. En la naturaleza, si se trepa, se cae, construye, eh, recolecta, clasifica, pero está haciendo algo concreto y real. Si escucha el cuento de la mamá, cantar a la maestra, son situaciones de la vida. Entonces allí se está desarrollando la voluntad. No es un falso aprendizaje, es un aprendizaje real. Entonces, lo primero el ritmo y en ese ritmo mucho juego. Jugar frente a una pantalla no es jugar, es estresarse, es fomentar la violencia. Así el juego no sea violento, el niño se estresa y va a acabar enojado, con deseo de explotar. Entonces sí va a haber un acto de violencia. Lo tercero sería que los niños tienen un tesoro y esto lo conseguí acá la tengo, en la Carta del Foro Internacional del Movimiento Baldor frente a los medios digitales. En el 2023 estuve en el Getiano y tuve la oportunidad de tomar de primera mano el libro que es sobre medios digitales para escuelas Waldorf Steiner. Todavía no estaba traducido eh, y justamente se declaran 7 principios en torno a cómo debe ser la exposición a los niños. En ningún momento dice que no, pero en uno de sus principios dice que debe ser en el momento adecuado de la biografía del niño. Y ya cuando lleguemos al segundo septenio se los explicaré. Y es muy enfático que en el primer septenio no. ¿Sí? Y también habla en uno de sus principios que hay un tesoro preciado que todos debemos preservar y cuidar en un niño, que es la fantasía. Esta inocencia que tienen los niños de creer que hay una hada, de que está el ratón Pérez, de que existe Santa Claus, no es engaño hacer que lo crean mientras son pequeños. Claro, sería dañino que tenga 9 años y aún lo crean, ¿no? Porque ya es otro momento, el Rubicón, en fin. Pero en un niño pequeño, sí.
La fantasía, mira, se los voy a poner así. A mayor fantasía, más creatividad. Y a más creatividad, más capacidad de resolver problemas. Y nosotros le decimos inteligencia a la capacidad de resolver problemas. O sea, adultos que puedan dar soluciones para mejorar el mundo. Vocación clara. Futuro laboral definido. A más fantasía. Decía, sí, es Albert Einstein. Una mamá le preguntaba, ¿qué hago para que mi hijo sea inteligente como tú? Léele cuentos, le decía. ¿Pero qué relación tienen los cuentos y la matemática? Léele cuentos. Esa capacidad del niño de imaginar, no ver la imagen en la pantalla o en la tablet, sino imaginarse, desarrolla ahora sí un buen camino neuronal, donde el niño, unido a su emoción, le va a poner cara a la bruja, al príncipe, y va a imaginar ese mundo del que está escuchando. Y mañana cuando se repita, lo va a reforzar. Y pasado cuando se repita, va a entender el significado de la palabra, no sé, alrededores. O sea que me da difícil, ¿no? Para un niño de 4. Y después cuando se repita, va a entender el mensaje moral y le va a quedar en el corazón para luego obrar con ética. Son semillas para toda la vida. Por eso la importancia de los cuentos como fuente del desarrollo de la creatividad. Pero todo ese proceso maravilloso se arruina si es que vemos, no sé, la versión de Walt Disney ahora que está último de Blancanieves y los enanos digitales, ¿no? Entonces, esa es la imaginación de otra persona. No digo que la película esté mal. Está mal que la vean niños pequeños. Para adultos, jóvenes, está bien, que ya hay un sentido de crítica. Pero en los pequeños no hay filtro. O sea, para un niño no es esto está bien, esto está mal, esto no lo tomes. El niño es lo que ve, lo absorbe totalmente. ¿Sí? Y peor si es más pequeñito. Entonces, la creatividad no es un factor con el que uno nace como si fuera la suerte, sino se cultiva y también se mata y se merma justamente cuando hay exceso de exposición a lo digital. Lo otro sería que los niños en el primer septenio están en el boom del desarrollo de sus sentidos basales. Sabemos que en pedagogía Waldorf consideramos 12 sentidos, pero 4 son los principales y se desarrollan de los 0 a los 7. Y todos esos sentidos, de los cuales ahora no voy a profundizar, son para ejercitar, su desarrollo es a partir de la realidad. Tiene que ser en movimiento, sí o sí. Entonces, un niño sentadito, solo mirando, solo escuchando ahí, capturado, no los va a desarrollar. Y eso implica que haya exposición a la naturaleza, juego, movimiento, frustración. O sea, un niño debe frustrarse, construir su torre y que se le caiga y por ahí que se golpee un poquito, pero la próxima la construye con una base mejor. Pero si eso lo experimenta de forma digital, en su celular, aparte que hace visco, es muy pequeñito, no está desarrollando el tacto, no está haciendo sentido de sí mismo, no hay orientación espacial, o sea, no hay sentido de la realidad. Y solo ejercitándose, jugando en la realidad, va a desarrollar otro tesoro, que es la voluntad. Importantísimo para esa edad, el hacer. Entonces, se pierde el sentido de la realidad. Niños que se exponen pronto a las pantallas son fáciles de engañar o van a pagar para que otros les hagan las cosas. Entonces ahí como esto los papás me preguntan a veces, no, mi hijo es hipotónico, no quiere hacer, está aburrido, quiere que yo se lo haga. Y yo cuando pregunto, ¿y ve televisión? Sí, me dice 3 horas todas las tardes. Hay otro aspecto muy bonito que lo saqué de un artículo que habla de la pedagogía del asombro, que es para los más chiquitos y en los más grandes se llama pedagogía de la iniciación, que tiene cierta inspiración Waldorf, pero pertenece a las últimas corrientes. Incluso en Europa hay clínicas de rehabilitación para estos jóvenes que han sido embotados con digitales y que tienen esta disonancia en su crecimiento y se han querido suicidar, tienen problemas muy fuertes
¿Y qué es lo que trabajan? ¿Cuál es la fórmula mágica de esta pedagogía de la iniciación, pedagogía del asombro? ¿Qué hacen? Por ejemplo, a los jóvenes, su terapia consiste en ir a una zona donde hace un frío extremo. Perdón, ¿te podría silenciar, por favor? Allí dice productos de higiene. Gracias. Y donde hace un frío extremo, 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 que allí tienen que preparar su comida y sobrevivir. Y uno diría, ¿y qué están haciendo? O sea, que los papás pagan para que hagan. Vivir la realidad, vivir la naturaleza. O sea, curar esa fase que no vivieron. ¿Y cómo llegan al asombro? Cuando descubren que con sus manos pueden preparar su comida. Para ustedes será obvio. Para los niños Waldorf también lo es. O sea, yo siembro mis rábanos, los cosecho y nos los comemos. Pero hay jóvenes que nunca han experimentado sembrar. No saben de dónde vienen los huevos de las gallinas. Piensan que de la refri. Entonces, ese vacío, esa disonancia hace que nada los llene y experimentan con sustancias tóxicas o viven una realidad moral, ¿no? Donde todo es permitido, todo está bien, todo se puede, mi cuerpo, yo sigo y sigo y sigo, hasta que no paran cuando ya se han dañado mucho. Entonces, la pedagogía del asombro, por ejemplo, hace recorridos como la pedagogía Waldorf, ¿no? Recorridos por el mismo lugar, pero nos asombramos porque ahora salieron flores, ahora se cayeron las hojas, ahora está nevando. O sea, este reconocimiento a lo largo del tiempo, por supuesto que desarrolla la paciencia porque no es inmediato, pero la observación científica getienística, pero sobre todo el asombro, el amor a lo que uno ve. ¡Ay, mira una mariposa! ¿Sí? Entonces, esa sensibilización con el tiempo se transforma en vocación, en conciencia y en estabilidad emocional ya cuando sean adultos. Algo tan simple como pasar tiempo en la naturaleza. Otro recurso para los niños pequeños es dejar que se aburran, porque del aburrimiento surgen grandes cosas. Entonces es a veces como que los papás, me ha pasado sobre todo con papás muy jóvenes, como que no quieren que lloren. Bueno, detrás hay quizás culpa, ¿no? Porque no están mucho tiempo con sus hijos. Cada familia es un crisol y hay que ver caso por caso, pero en general no quieren que lloren y los niños están endiosados y si no es inmediato, si no les dan en la taza del color que quieren, con el sabor de, de chocolate que le ponen a la leche, pum, la avientan, ¿no? Y rápido. Entonces uno dice, ¿qué pasó? ¿Por qué? Porque y es porque los papás no dejan que se frustre. Y cuando van al jardín de infantes, cuando reciben un no, o otro niño es igual así, niño tirano, rey, ¿no? Compiten y los papás no lo soportan. Dicen, no, hijo, no lo pueden tocar. Y es porque en el poco hacer, los niños no viven el aburrimiento, la frustración, el llanto. Por supuesto, no digo que hay que promover que los niños lloren, pero si es un llanto de frustración, le podemos enseñar una forma y dejar que vuelva a solucionar su problema. Eso es empezar a educar hacia la inteligencia emocional, hacia el autoequilibrio. Y eso muy difícilmente lo va a lograr ningún programa educativo, ni ningún canal, ni nada, ¿eh? Hacia el segundo septenio, la parte física de los niños se ha desarrollado mejor. Y un factor, o sea, ya en tantos años de ser maestra, que aquí también hay maestras, uno desarrolla el ojo, ¿no? Y por ejemplo, cuando ves a un niño de 7 años, mm, con las mejillas chupaditas, sin color, con este aspecto como si fuera un duende, o sea, el rostro como que se ha adultizado, pero aún en un cuerpo pequeño. 6, 7 años dices, hay mucha exposición a pantallas. O prontamente ya están usando lentes muy grandes por la luz, desde bebitos, ¿no? Ese tipo de luz. O niños aburridos, ya lo sé, no juegan, cansados,
manos frías. Siempre, de los siempre, hay una extrema exposición a cualquier medio digital, tecnológico. Entonces, ya allí hay un daño en el cuerpo físico. Entonces, hay que otra vez invitarlo a jugar, a activar lo físico, muy diferente a estos niños que vienen de la naturaleza, que están habituados a dormir 10, 12 horas, porque al no estar expuestos a pantallas, cuando se ve el sol, ya en su cerebro segrega esta hormona para el sueño y duermen y crecen. No se quedan chiquitos y flaquitos, sino crecen sanamente como su biología lo corresponde. Entonces, si el niño se ha desarrollado bien y llega al segundo grado, al tercer grado, 9 años, la presencia del yo llega sanamente. Y en ese momento, ese mundo de fantasía desaparece sanamente, pero la creatividad se queda. Entonces ya podemos empezar a usar el recurso del pensamiento, o sea, empezar a usar lo cognitivo como herramienta. Y alrededor de los 9 en adelante, pasando el Rubicón, que es un momento especial, que en Pedagogía Waldorf trabajamos alrededor de los 9 años, 10 años, los niños ahora sí podrían empezar a introducirse a lo tecnológico. Pero aquí la pregunta del millón es ¿cómo? Vamos a empezar gradualmente. Nuestra meta, el target principal es que lleguen al libre albedrío, libertad. Pero no se la voy a dar a los 10 años, son niños. A los 12 no le voy a permitir que tenga redes sociales con contraseñas privadas. O a los 10 le voy a regalar un celular y a los 15 su propia computadora. No. Eso va a llegar alrededor de los 18, 19, 20, 21. Pero después del Rubicón, se va a empezar un proceso gradual, como todo lo que se hace en Pedagogía Waldorf, con sentido. O sea, que nada de lo que el niño haga en el uso de electrónicos sea imaginario, sea como, porque, por ejemplo, ahorita ustedes, yo sé que estoy usando el Zoom, estoy agradecida por ello, y al ser nosotros adultos es una herramienta adecuada. Pero si me preguntan cómo es el programa o cómo es que viaja el Internet de donde yo estoy a donde están ustedes, no tengo la menor idea. Pero para estos niños tendríamos que hacer el camino adecuado para que el conocimiento que van a recibir a través de lo tecnológico sea para ellos digerido o todo lo digital sea una herramienta, no sea como magia que llega a ellos y son solo usuarios, cero críticos. Entonces, ¿cuál sería, por ejemplo, una forma? Les pongo un ejemplo. Niño de cuarto grado va a hacer geografía. Entonces, se puede subir, si es en casa, a su ropero y desde ahí arriba dibujar cómo se ve su cuarto desde arriba. Entonces puede poner la cama, ¿no? Se ve ya se ve diferente a ras del ojo a cómo se ve arriba. Hace un plano. Otro día, con su familia o con la maestra, se pueden ir al edificio más grande y pueden ver el barrio, de cómo se ve esa parte de su ciudad. Pero luego no se van a poder subir tan alto como para hacer todo su estado, su distrito, su departamento, como le digan, su región. Entonces van a tener que ir al municipio a ver los mapas y conocer cómo se hacían los antiguos mapas. Y por ahí un niño va a decir, pero nos podemos subir más arriba en un avión, porque habrá algunos que han viajado, ¿no? Entonces ya nos hemos partido de algo concreto, pero ahora nos estamos figurando cómo sería si quiero dibujar algo más grande de lo que el avión no deja ver. Entonces alguien dirá, pues vamos a la luna y hablaremos de las imágenes satelitales. Y en ese momento hace mucho sentido usar Google Earth, Google Maps, la visión satelital en tiempo real o, bueno, las grabaciones que hay de todas las partes del mundo. Ese mismo proceso lo pongo en otro ejemplo. Necesitamos investigar un tema. Entonces,
yo quiero saber de ese tema. El proceso natural es buscar a alguien que sepa el tema. Así lo hizo la humanidad hace miles de años. Sigamos el proceso. Ante cualquier pregunta, es ¿cómo enseño a escribir? Como lo hizo la humanidad. ¿Qué le doy de comer a mi hijo? Como lo hizo la humanidad. ¿Cómo vamos a enseñar lo tecnológico? Con la tecnología, como lo hizo la humanidad. Lo electrónico es reciente, lo tecnológico existe hace miles de años. Entonces, por ejemplo, los niños podrían ir a investigar. No sé, quieren saber de los cetáceos y en su ciudad no hay ballenas, pues no estamos en la costa. Pues preguntemos al abuelo, tal vez es el más sabio, o los papás pueden llevarlo a visitar a un biólogo, o vamos a la biblioteca a ver una gran enciclopedia, ahora que ya han perdido vigencia las enciclopedias gordas que antes abundaban en las casas. Iremos a un diccionario. Entonces, cuando se ha recopilado información física o de un animal similar, su primo, su pariente, tal vez hay un manatí, una foca, se parecen, ¿no? ¿En qué se diferencian? Eh, Estoy hablando más o menos de cuarto grado, zoología, y lo mismo sería en botánica, en quinto. Pero, ¿qué pasaría? Entonces los niños se dan cuenta que han recopilado información, pero aún necesitan más, o tal vez no está vigente, o hay una fuente equivocada. Y allí entonces podríamos usar, por ejemplo, ver un video de una fuente confiable que nosotros como adultos hayamos filtrado. Entonces, claro, no podemos viajar al Ártico a ver la danza de apareamiento de las ballenas, podemos verla como video, pero gracias Jacques Cousteau por filmarlo. Entonces surge wow, mira esta persona, es un biólogo, es una persona ilustre. Toma su vida para hacer esto. Ya no solo es Wikipedia información vacía. Entonces lo puedo dibujar. Y claro que voy a usar una pantalla para copiar el dibujo, pero estos niños ya han dibujado ovejas que se han visto en vivo y en directo. Y de alguna forma saben que aunque la ballena es de mar y la oveja es de tierra, tienen 4 extremidades, solo que unas tienen pezuñas y otras son aletas. Pero ya se está usando lo digital. Entonces, no es que lo digital llega y ya solito los niños lo van a asimilar, sino los adultos que acompañan tienen que llevar a que el proceso tenga resonancia en lo práctico primero. A mí me pareció muy interesante eh, el trabajo de una profesora de Harvard que se enfrentaba justamente a la generación, suena muy feo, pero de bobos, decía ella, ¿no? Que trabajo que ella dejaba eran de primer año. Eh, Cada vez sus estudiantes eran más buenos para usar la inteligencia artificial y disimular que no lo hacían. O sea, ella decía, si se esmeraran tanto, si se esmeran tanto en querer que lo haga la inteligencia artificial, ¿por qué no leen el libro y hacen el resumen? O sea, más se cansan buscando una forma en la que no se reconozca y ella, pues en Harvard, no tenía todos los filtros habidos y por haber para identificar cuál está hecho de verdad y cuál no. Entonces ella empezó pidiendo que lo hagan en manuscrito. Y algunos alumnos tenían lo redactado digitalmente y lo pasaban a mano. Entonces la seguían engañando. Luego dijo que pidió que hagan comparaciones y la seguían engañando. Hasta que se dio cuenta que la inteligencia artificial hacía muy buenos trabajos y sus alumnos eran hasta mejores que ella, muy buenos en saber hacer esas monografías. Entonces dijo, en vez de pelearme, voy a aliarme. Y les pidió a sus alumnos que hagan monografías con inteligencia artificial, pero que la calificación iba a depender de los errores que encuentren o cómo mejorarían el trabajo hecho por la IA. Ese, por ejemplo, me parece una propuesta coherente. O sea, enseñar a que los niños, eso sería ya en jóvenes, sean críticos. O sea, que usen las herramientas, pero no ciegamente, sino entendiendo qué hay detrás.
deben haber escuchado estas historias de terror que en un momento, así como en Wall-E, no todo lo tecnológico va a gobernar y nosotros vamos a ser esclavos y que un día las computadoras se volverán locas y van a quebrar el sistema económico. ¿Y quién no tiene dinero digital, no? O no sé si todos guardan dinero físico debajo de sus colchones. Yo no. Entonces, em, pero va a ser muy difícil que esa realidad distópica ocurra cuando hay niños y jóvenes pensantes que no, que no, que sí pueden sobrevivir frente a la ausencia de tecnología. Es increíble. Eh, yo creo que tengo buena ubicación espacial, pero poco a poco le he ido dañando. Porque es muy fácil agarrar, prender y que me diga cómo ir, ¿no? Cuando normalmente pues yo me guiaba, ya di la vuelta acá y para el regreso es igual, ¿no? Entonces, eh, también uno como adulto está yendo hacia atrofiarse. Entonces, para acabar con lo del segundo septenio y ya ir cerrando, el proceso que nos sugieren, según esta carta del Foro Internacional del Movimiento de Pedagogía Waldorf, eh, con respecto a los medios y tecnología, sería que los niños partan de lo práctico. En sexto grado, en la currícula Waldorf se ve el tema de electricidad, tecnología, mecánica, pero entendiéndose tecnología, algo tan simple, por ejemplo, como lo fue la palanca, que fue un avance tecnológico para la época que permitió hacer grandes construcciones, mover grandes bloques de piedra. La rueda, un avance súper tecnológico, tan revolucionario como las computadoras en nuestra época. Y cuando lleguemos a la electricidad, después de haber pasado de todos los experimentos, ¿por qué no desarmar? En una escuela vi que desarmaron una moto, que un papá donó. ¿Por qué no desarmar una computadora después? O sea, empecemos con el hardware. O sea, para el niño no es magia, debe saber que adentro qué hay y por qué funciona así. No lo entenderá a nivel de un técnico, pero por lo menos sí, ¿no? O sea, ¿qué hay allí? ¿Han visto esa curiosidad que tienen los chiquitines de romper su carro y querer ver cómo funciona cuando es un carro electrónico? Pues eso mismo. Después vayamos a hacer lo básico de programación. Tal vez jueguitos muy sencillos. No digo que se vuelvan expertos en hacer aplicaciones, pero ¿cómo creen que estas personas que hacen las aplicaciones que todos usamos, o sea, en qué punto ellos saben crear y nosotros no, solo somos usuarios? Es porque conocen ese lenguaje secreto. Entonces hay que llevar a nuestros niños a entender qué hay detrás. Entonces, quizás más jóvenes aprendan más de programación, pero por lo pronto de niños de la primaria alta o secundaria baja tendrían que experimentar con la creación de propuestas electrónicas. O sea, y acá hay, desde la observación getianística o desde la parte científica de la pedagogía Waldorf hay cantidad de experimentos. ¿Sí? Entonces es llevar a los niños, y yo sé que se van a alocar cuando sus papás les digan, oye, mi celular viejo, ¿lo puedes abrir? Sí, yo quiero, a ver, ¿qué puedo hacer con eso? Porque así surgieron las ideas. O sea, ustedes, no sé si vieron la entrevista de Mark Zuckerberg de Facebook, que él sufría de bullying y como no le hablaban a sus amigos que tenían como un chat interno entre los estudiantes de su universidad, él dijo, bueno, entonces yo voy a crear otro con los que sí somos amigos. Y así creó Facebook, y que vale miles, pero porque lo podía crear, o sea, era creativo. Igual, todas estas historias de Steve Jobs con Wozniak que empezaron en un garaje con la computadora vieja experimentando, eso hay que revivirlo. O sea, al niño, los papás, sé que aquí hay papás, no van a empezar con la laptop más moderna. Que saquen esa computadora gorda que ahí la tienen archivada, que empiece con eso, para construir un camino real del uso de la tecnología.
concreto. ¿Por qué no jugar juegos antiguos? Por ejemplo, un niño de 12 podría jugar Pac-Man. Es plano, muy diferente a un, no sé, Dota, ¿no? Que es así, todo 3D, muertes, ¿no? Vamos poco a poco. Y para acabar, el otro aspecto en el que ir poco a poco es en torno a seguridad, porque sabemos que así como hay cosas muy buenas, hay cosas muy malas. Y niño se considera hasta los 21 años, que es el proceso en el cual un ser humano está en su proceso de educación. O sea, que otros lo educan y son responsables de ese ser humano. Después ya llega el periodo de autonomía, de libertad, y ese ser humano no más aprende, sino autoaprende. Entonces, no puedo yo dar una libertad pronta solo porque es alto de tamaño o parece maduro, pero no lo es. Entonces hay que ir soltando de a poquitos. Por ejemplo, se podría empezar después de los 9 con tardes de cine familiar, fin de semana. Y luego hablar, porque un niño necesita hablar para sacar esas imágenes que lo han impresionado. Entonces, algo infalible es empezar con algo que ya la humanidad procesó, con películas antiguas, blanco y negro, mudas, o si son de dibujos de los años 50, ¿sí? Poco a poco pueden hacerlo, reunirse familias, hacerlo. Ya para esto los niños podrán hacer una comparativa con el libro o con otras versiones. ¿Cuándo llega el celular? ¿Para qué? O sea, los niños debieran usar, si quieren tener información, el de sus padres. Tal vez llegaría por temas de seguridad, si es que los niños pues van a clases de extracurriculares, ¿no? Pero hay celulares para ese fin, no es un iPhone. Son celulares de niños, tienen para llamar de emergencia, llamar a los padres y tienen GPS para que sus padres sepan dónde están. Entonces son diferentes. Y ni se diga más que un niño tenga pues al lado de su cama la radiación, eso ya es impensable, ¿no? Ahora, yo sé que muchos de ustedes van a decir, pero es que me ve y también quiere, pero no es no, o sea, ¿quién tiene autoridad? Porque a mí me ha tocado ver niños que le quitan el celular a la mamá y se escapan y no hay poder humano que se los quite. Se pasman, se van hacia atrás y es que la mamá se atreve a apagarle. O jóvenes que pueden destrozar su casa, y ahí habrán visto videos, cuando la mamá le apaga la consola o apaga la cuchilla de la luz, quita los fusibles porque ya lleva 16 horas sin ni siquiera ir al baño, destrozándose los riñones. Y no pueden los papás. Pero es que eso no llegó de un día para otro. Se fue gestando con libertades no merecidas, inadecuadas a su edad. No hay privacidad en los adolescentes en lo que es en torno a redes. O sea, no hay que, no, pues yo tengo que tener mis, no sé, mi TikTok, mis cuentas, porque ahora más que nunca, todo lo que uno sube queda en un historial para siempre. Ustedes lo saben, ¿no? Están funando a una actriz por una película, por unos posts que puso hace 5 años, ¿no? Entonces, o sea, ¿qué criterio puede tener una niña de 13 ante el acoso de un adulto que se hace pasar por niño? O sea, todo eso los padres lo tienen que tener. Entonces, no hay cuentas privadas y la computadora de uso de los niños no puede estar en su cuarto, cerrada o con contraseña. Si la va a usar, es de uso familiar, está en un lugar donde, no sé, en las tardes los papás están por allí, como una biblioteca, ¿sí? Igual si ocupa celulares, pues ahí te va mi celular y luego lo regresa. Otra regla para jóvenes es que, porque ustedes saben que un joven es grande en altura, pero todavía está construyendo sus propias reglas para autolimitarse. Entonces, no se pueden ir con el celular. En muchas familias Waldorf, los celulares se entregan a las 9 de la noche, horas antes de que el joven se vaya a dormir. Y los papás tienen en su habitación los celulares de sus hijos con acceso, no están bloqueados. Entonces, ¿qué hace un joven? Ya no se le lee cuentos, ya
ya pasó su tiempo, pero se autolee. Entonces, si se le quita, no se le quitan, si se guardan los celulares a las 8 y este joven duerme a las 9, pues en esa hora lee con una lámpara, va bajando el nivel y ya de pronto se va a dormir, ¿no? Por ejemplo. Entonces, también en la pubertad hay que hablar de los peligros como la pornografía, la violencia, eh, todos los riesgos que significan también las redes. O sea, a mí me ha tocado, yo soy maestra más de jóvenes y me ha tocado enfrentar lo traumático que puede ser para un niño sano, de pronto que venga otro, que en la casa del primo, de la abuela, que los papás no estaban, que los dejaron, vio pornografía y lo cuenta. Ya no hay vuelta atrás, o sea, no hay regreso a la inocencia otra vez. Entonces, pero lo que sí hay son lecciones. Y una gran lección es que los papás siempre hay que estar un paso adelante. Entonces, después de los 10 años, este mundo de fantasía que uno ha cuidado es más bien acaba y se abre el mundo de la realidad, pero no de la realidad eh, donde el mundo es malo, donde hay mentira, ¿no? Sino se tiende hacia lo bello, hacia lo verdadero, desde un optimismo sano en el trabajo de obras de voluntariado, trabajo, o sea, los niños no pueden decir, tengo tiempo libre. ¿Tiempo libre de qué? O sea, tiene tiempo libre el que trabaja. Los niños tienen labores que hacer. Y ahí aquí hay un viejo adagio que dice que la madre de todos los vicios es la ociosidad, ¿no? Entonces, estos niños, los jóvenes, hacer voluntariado. ¿Quieren dinero? En vacaciones pueden trabajar. En la tarde tienen talleres, muchas cosas que aprender y también colaborar para el bien de la casa. O sea, a un bebé se le sirve, a un niño ya no se le sirve. Todos ayudan para el bien común. Me ha tocado mamás, ¿no? En acompañamientos de niños de 13, 12 años que me dicen, ¿qué labores hace tu hijo? Y me dicen, sí, para que yo le deje jugar con la consola, limpia su cuarto. Le digo, es que esa no es una tarea suficiente. Limpiar su cuarto es una tarea, o sea, es tu propio cuarto, tu propia cama. Pero la familia es una comunidad. Por eso en la escuela dicen, ya recogí maestra, ya me voy. El salón es de todos. Una tarea comunal es limpiar la sala, que todos usamos. No lavo mis platos o recojo mis platos, es de todos. Los lunes, miércoles y viernes, la niña de 13 años lava los platos de todos los miembros, porque la mamá cuando cocina no lo hace para ella. El papá no dice, este es mi dinero, es para todos. Entonces, no basta con que recoja su cama. Es lavar los calcetines o la ropa, por supuesto, tampoco digo la muy grandota, pero algo del bien de todos, ¿no? Entonces, incluso esto al niño, al niño joven, cuando tiene este contacto con la realidad, le permite desarrollar un criterio de suspicacia. Difícilmente ese niño se va a dejar engañar. Entrará a redes y va a decir, no, acá hay algo, esto es peligroso. Y te dicen, maestra, yo me fui, no quise ver eso, dio miedo, estaba mal. Y en cambio otros siguen por el morbo, porque no hay un criterio de parar. Entonces, ¿cómo un niño va a desarrollar este criterio si es que sus papás no lo dejan ir a comprar, lo transportan a todo lado, nunca ha usado dinero, no tiene una mascota de la que hacerse responsable, no maneja llaves? Entonces, así de desprotegido, va a ir a las redes. Por supuesto, se va a ir a la deep web y va a ver cosas horribles, execrables que hacen otras personas, ¿no? Entonces, todo en consecuencia, con mucho control y pasando a segundo plano. ¿Cuál sería un éxito? Eh, Sería maravilloso, por ejemplo, que un chico de 11, sus papás le permitan el fin de semana jugar un videojuego o con la Wii, no sé, jugar Guitar Hero ya con su guitarra. Ok, ese es el acuerdo familiar, que va a poder jugar 1 hora y media el fin de semana. ¿Saben cuál sería un logro? Que el niño diga, ok, está con sus 3 amigos y juegan.
Terminan su hora y media, su mamá le avisa 5 minutos antes, trabajando la anticipación, y el niño dice, ok, ya acabó, y después le dicen, a ver, amigos, ahora nos vamos todos con la bicicleta, y se va 2 horas, y lo disfruta. Eso sería un buen trabajo, porque es un niño que ya tiene el ritmo, sabe que cuando se acaba una, la otra no es que se ha quedado pegado, y disfruta tanto de una realidad virtual como de la realidad física, la de veras, que no se ha aislado, que está entre amigos y que saca en ese correr y hacer piruetas y maromas con la bicicleta toda esa euforia y luego regresa a comer con muchas ganas. Ese sería más o menos un escenario bien trabajado. Creo que también la base es mucha comunicación con los hijos, porque, pues sí, ellos ahora más que nunca están expuestos a cosas muy, muy feas, que si para nosotros, que tenemos criterios, son impactantes, imagínense para un niño o una niña ver esas películas de violencia o esas propuestas raras, ¿no? Que como modas, que ningún niño a los 14, por ejemplo, puede decidir su opción sexual, puede manifestarla y su familia la va a acoger y acompañar, pero decidir hormonarse por una moda que vio en las redes, totalmente dañino, que quizás luego pueda tener daños irreversibles. Y finalmente, no me han hecho la pregunta, pero de hecho estoy esperando sus preguntas o vayan preparándolas, pero hay una pregunta en torno al homeschooling que siempre surge en estos espacios, ¿no? Que hay, después de pandemia, quedó la moda de hacer homeschooling virtual y muchos papás, mamás sienten que esa es una opción. Mi opinión es que no es recomendable en el primer septenio homeschooling virtual. O sea, que un niño esté expuesto 3 horas, 2 horas a una pantalla donde la maestra le enseña grafías, le canta, le hace un poema, porque no es real. Eso que está haciendo la maestra sería lindo que ella se lo enseñe a la mamá y la mamá lo haga en persona. Ahora, a la mamá hacerlo y luego la mamá también tener que buscar otros niños, porque es importante el desarrollo social, y también llevarlo a jugar a la naturaleza, ya está haciendo una escuela. Hay muchas mamás que pasaron de hacer homeschooling virtual y se dieron cuenta que es mucho más fácil hacer una escuela real en casa, ¿sí? Entonces mi postura es que es un no al homeschooling virtual a los niños pequeños. ¿Cuándo sí considero que podría darse educación virtual para niños directamente? Cuando el niño tiene una condición médica, no sé, está con un yeso y pues no se puede mover y va a estar 3 meses en cama, bueno. Cuando es una familia viajera, y eso, porque hay escuelas en todo el mundo también. O cuando se está curando un trauma. Hay niños que han tenido crisis de bullying muy fuertes y van a se lo retira a mitad del ciclo escolar y al próximo año van a ir a otra escuela, pero en esa mitad necesitan un poco perderle el miedo, el pánico, curar. Podría ser en casos excepcionales, pero en general yo no lo promuevo porque la escuela es un espacio riquísimo donde la interacción social entre los niños, hace enemistad, pero se genera un ecosistema muy valioso donde intervienen otros adultos, o sea, los maestros en persona, si son de otro país, si es maestra, maestro, joven, adulto, mayor, o sea, se hace un clima espectacular que el niño se nutre muchísimo, ama las paredes, adora su mesa, agarrar su lápiz, o sea, es la experiencia escolar, yo creo que no la cambiaría por nada, y más aún si es en una escuela Waldorf, solo en situaciones excepcionales y temporales. ¿Y qué pasa? Cuando, por ejemplo, una mamá o papá persiste en hacer homeschooling, pasan los 9 años, los niños piden ir a la escuela. Aún así insisten.
en la adolescencia se hace caótico, porque la influencia de los padres tiene edades. Sabemos que la madre es muy importante en el primer septenio, el padre en el segundo septenio, pero luego los niños necesitan nutrirse de otro círculo social. Entonces, cuando sigue la mamá siendo mamá y aparte maestra y el papá en casa, ese niño se siente aislado, como que ¿qué tiene de malo que no lo dejan ir? Entonces se frustra y se pone muy, muy rebelde, desequilibrada, porque la rebeldía en un punto es sana. Entonces, ya son muchos casos que yo he visto de familias que pasan, o sea, esperaban que su hijo sea A y su hijo, para afianzar su identidad que no le han dejado surgir, se vuelve Z y se hace muy difícil, ¿sí? Entonces, valoren y aprovechen si tienen escuelas Waldorf cerca, porque eso es de veras que una gran oportunidad de evitar todos los problemas de los que hemos hablado y donde ya están incorporadas las situaciones que he recomendado. Les agradezco mucho el haberme escuchado. Estoy atenta a sus preguntas, si quieren abrir su micrófono o escribirlas. Gracias. Tengo una frase que con la que quería cerrar, la acabo de ver. Dice, muchas gracias, Indira. Y Uy, Uy, dice, como la flor anuncia el fruto, así la niñez del hombre es la promesa de su vida futura. Todas las semillitas que dejemos en la infancia, a veces hay que ser fuerte para ir contracorriente, pero se va a ver reflejado en la adultez, en adultos felices, y sus hijos, sus alumnos van a ser fundadores de familias también. María, creo que tienes la manito levantada. Hola Tania. Este, Hola. perdón, no puedo poner la cámara. Mi computadora acabo de bajar el programa y no puedo. Este, bueno, muchas gracias por todo lo que nos compartiste desde el principio. Es información muy valiosa. Y bueno, tengo unas preguntas que, bueno, cualquier cosa que puedas compartirme sobre Adelante. te lo agradezco. Bueno, yo soy mamá de Emma, que tiene 4 años y medio, y nosotros sí tenemos pues un cuidado de que Emma no vea pantallas, ¿no? En general. O sea, no las ve para ningún programa y solamente tiene interacción con la tableta o el celular por las llamadas con la familia, porque casi toda la familia vive fuera del mismo lugar y de país incluso, ¿no? Entonces, bueno, pero intentamos que sea muy acotado o acotado eso. Pero bueno, solo te doy como contexto. Y ahora sí. Bueno, la primera cosa es, al principio hablaste del estrés neuronal que genera las pantallas. Fue un poquito rápido, entonces no sé si podrías volver a compartir nada más algunos puntos de ese aspecto. En el segundo punto, esta es una duda muy personal que quizá después también puedo investigar un poco más o preguntarle a las maestras, pero como que yo tengo un conflicto personal con este tema de la fantasía, porque si bien yo veo que mi hija fantasea mucho y, y siento que pues la dejo, ¿no? Como yo, o sea, como que siempre cuando son cuentos o historias, etcétera, pues siempre le digo, esto es una historia, ¿no? O sea, como que siento que el hecho de especificarle que es una historia no afecta a que ella lo siga creyendo o que ella se lo imagine o que siga fantaseando. O este aspecto que tú dices de la fantasía para resolver problemas y la imaginación. Y bueno, te comparto esto porque específicamente como nosotros decidimos no promoverle la historia de los Reyes Magos o de Santa Claus, etcétera, eh,
como que eso, tengo un conflicto como que preferiría no, o sea, sí existe Santa Claus y lo ve y ve el monito y toda la historia, pero como que para nosotros es importante decirle, es una historia y ella lo sigue creyendo como historia y se lo sigue imaginando. Y entonces como que yo ahí no sé cómo manejar eso, entonces cualquier cosa me ayudaría. Finalmente pues sí, sí me ha empezado a pasar y he visto que cada vez le cuesta, o sea, como que, pues por el uso que ya como adultos tenemos del celular, o sea, aunque ella no es su tarea, ni está ahí y ella está jugando así, pues como nos ve a nosotros, luego quiere ver el video, o si mandan fotos, quiere ver la foto, o así, y cada vez empieza a hacer un poquito más que quiere, ¿no? Entonces hemos tenido que retroceder, porque ya cada cosa quiere cada vez ella un poquito más, ¿no? Entonces, como que no sé ahí qué consejos nos daría. Y precisamente por esto, por la interacción que tiene con mi familia y con la familia paterna, que siempre pues, tiene que ser por medio virtual, porque están un poco lejos. Y finalmente, pues, bueno, ya también a lo mejor es mucho y otras dudas, pero bueno, nada más compartir si, o sea, cómo poder manejar la influencia que tienen todas estas, las caricaturas, eh, y todo lo que los compañeros y compañeras de dentro y fuera de la escuela, pues sí están expuestos, y aunque mi hija no, pues cómo explicarle, en fin, ¿no? Es como una duda. Ya. Perdón, y te agradezco mucho todo lo que nos compartes, es información muy útil. Gracias. Gracias, María. Pues son muy valiosas tus preguntas porque nos van a permitir aterrizar y estoy segura que también le aportan a los otros asistentes. Mira, sobre el estrés neuronal, voy muy rápidamente. Hay un estrés, siempre se produce estrés cuando hay un conflicto, ¿no? Ustedes, creo que todos hemos tenido estrés, entonces lo entendemos bien. Y hay un estrés porque hay dos fuerzas. La, la realidad virtual, o sea, lo que se ve en una pantalla, y la realidad concreta. Entonces, cuando un niño está expuesto demasiado, por ejemplo, a la televisión, esto se conflictúa. Hay una disonancia cognitiva, porque, o sea, sus sentidos le dicen, esto es plano, pero ve una realidad 3D. Ahí hay disonancia. Por ejemplo, ve un gato hablando, pero sabe que ese gato no habla. Es muy diferente, ahorita hablamos del tema de fantasía. O, por ejemplo, ve que pone y saca y ya está el pastel listo y el niño sabe que en su experiencia no es así de rápido. Entonces, es como, aunque se puede estar riendo, pero hay una parte que está siendo conflictuada y eso genera estrés en el desarrollo del pensamiento. Ni se diga en la presión de estar con el ojo ante la luz LED muy fuerte, los ruidos, porque para niños ahora ni siquiera el TikTok, o sea, ustedes ven que el TikTok es súper adictivo, ¿no? Que tiene creo que 10 minutos, el tiempo más largo, y creo que nadie se queda viendo 10 minutos un video de TikTok. Vemos el de 1 o 3. Para los niños les ponen estímulos de 30 segundos, el más largo, de 3 segundos, o sea, estímulo, 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 para que el cerebro del niño esté. Y ese mismo proceso se vive en el consumo de la cocaína. Entonces, es como que estamos dejando el camino para que un niño sea impaciente, desesperado, estresado, y siempre esté en la búsqueda de un estímulo neuronal tras otro, tras otro, tras otro. Y por supuesto no va a dormir bien por ese estrés. Con respecto a la fantasía y al mensaje que tú quieres dejar a tu niña, a Emma, con respecto a las caricaturas o a Santa Claus, creo, María, que primero tienes que aclararte tú y las personas con las que críes a la pequeña, tu pareja. Porque yo noto en tus palabras que tienes un conflicto en darle una educación amable y respetuosa a su edad, pero desconfías un poquito y hay una tendencia hacia la cognición tuya. No te conozco mucho, pero supongo
que esa es tu forma de enfrentar el mundo. Tú eres mental, todo pasa por tu pensamiento y desde allí te convences a cómo llevar tu vida. Y no está mal, está muy bien, pero tú eres adulta. Entonces creo, tú me hablas de una niña de 4 y tú estás como que, no sé si consciente, inconscientemente, dudando de que si va a funcionar o no. Entonces por eso prevés y le dices, esta es solo una historia, ¿sí? O te estás conflictuando con respecto a los reyes y a Santa Claus. Entonces te explico. No es necesario decir, esta es una historia o que tú creas que tu hija se va a quedar en el mundo de fantasía. Tiene 4 años. Su momento máximo de latencia es justo ahora. Pero todo eso, o sea, confía en el ciclo de la vida. No se va a quedar niña para siempre. Más bien a más fantasía, más inteligente. Y la fantasía se le va a ir en 2 años. Cuando empiece a cambiar sus dientes, María, tu hija va a salir de ese proceso. Es como cuando tiene 3 años, están en la fase del no, yo solo, tú no, yo, ¿no? Es una etapa, es como una etapa la pubertad. No nos quedamos para siempre allí. Ella está en esa etapa. Entonces no temas, porque desde tu desconfianza es como que le estás también transmitiendo eh, desconfianza en lo que ella aprende. Pero si tú estás tranquila en que esa es una etapa, es como el cambio de dentición. No se quedan chimuelos sin dientes para siempre, te salen otros. Entonces va a pasar su etapa de fantasía y más bien se va a quedar con la creatividad y luego esa es la base para la inteligencia. Creo que si a ella le gustan los cuentos, ella sabe que es una historia, pero en su inconsciente. No la traigas a lo consciente. Ella lo va a descubrir. ¿Qué pasa en los niños a lo que sus papás les cuentan las historias de Santa Claus, por ejemplo, el ratón Pérez? No se quedan hasta adultos creyendo en la cigüeña y en el ratón Pérez. A los 7, 8 años se dan cuenta. Pero si el proceso es correcto, no dicen te odio, me mentiste, me engañaste. Para nada. Más bien dicen vamos a guardar el secreto para mi hermano menor. O gracias mamá por contarme ese cuento tan bonito. ¿Sí? Entonces el proceso va a llegar, María. Y con respecto a Reyes, Santa Claus, no es necesario, o sea, esto está ligado a la cultura americana, ¿no? De Latinoamérica, pero no es que está, ese es una historia y hemos elegido esos personajes, pero el mensaje de la Navidad no está ligado a los Reyes, a Santa Claus, al viejito Pascuero, a Papá Noel, porque eso es cultural al país, sino es el espíritu de la Navidad. ¿Cuál es el impulso que nos deja el 24 de diciembre? Eso es mucho más profundo. Pero explicárselo a los niños es más complejo. Es un tema de filosofía crística, eso ya lo veremos en otro espacio, es más de adultos. Entonces, un recurso para usar con los niños es usar las imágenes de las historias de Adviento. Pero todo tiene que ser desde el corazón, porque los niños, por su principio de imitación, imitan lo genuino, no lo que uno finge. Entonces, si tú no lo sientes, es totalmente respetable. Imagínate que tú fueras, no sé, japonesa. Pues allí no se celebra la Navidad, no vas a engañar. Entonces, podrías usar, por ejemplo, las historias de Adviento, que hablan de cómo las plantas, los animales, los minerales, en cuentos muy bonitos y chiquitos, aportan para la llegada, el nacimiento de Jesús. Hay quienes me han dicho, mira, a mí no me gusta, me suena a catequesis, yo estuve en un colegio de monjas, me traumé, no me late. Pues no lo uses. Hablemos, o sea, Jesús es una de las imágenes, voy a decir una palabra extraña, un avatar, pero esa es una forma ligada a nuestra cultura, pero hay muchas otras. Encuentra la que a ti te resuene para Navidad y úsala. Por ejemplo, a mí no me gusta mucho Santa Claus, el Santa Claus de la Coca-Cola, el Papá Noel. Me gusta más San Nicolás. Pero entonces date el afán de investigarlo y desde lo que tú sientas genuino, transmíteselo a tu hija y ella va a valorar y cuando sea mamá también va a celebrar el espíritu navideño con su familia en Navidad, que eso es lo que importa.
Y con respecto a las caricaturas o que otros niños usan, cuando una mamá me dice de kinder, Tania, se quejan, ¿no? Cuando a veces visito jardines y me dicen, este, mm, ay, que ese niño habla malas palabras y ahora le he enseñado a mi hija y está hablando. O vio tal película y ahora pasa que por el juego, la imitación ocurre, pero no puede otra realidad familiar ser tan impactante y superar la propia. De los 0 a los 7, la familia nuclear del niño tiene que ser más fuerte. O sea, yo me quedé, por ejemplo, sorprendida cuando unos padres italianos, su hijo empezó a hablar español. Y uno diría, ay, qué lindo, es bilingüe, está en México, ¿no? Sus papás no le hablaban mucho, se la pasaba todo el día con la nana, el niño imita a la nana. O sea, la nana había tomado el rol de la madre. Entonces, la realidad familiar tiene que ser tan fuerte, tan sólida, tan presente, tan imitable, que los niños no se superen por las otras. Por ejemplo, ¿cuál es una situación modelo ideal? Cuando un niño van a una fiesta y todos los niños atacan y comen muchos dulces en fiestas tradicionales, ¿no? De cumpleaños, no de familias conscientes. Y llega un niño de una escuela Waldorf, por ejemplo, familia consciente, y se acerca y le ofrecen una vianda llena de dulces. Y el niño mira a su mamá y le dice, ¿puedo? Y la mamá le dice, sí, uno. O es Halloween y no se agarra a todos, sino dice, estos, y la mamá le dice, ok, estos te van a durar tantos días y estos otros los vamos a compartir. O sea, no es que porque ya se los agarró, ya son de él y se los puede comer en un día, ¿sí? Entonces, la casa educa. O sea, hay niños que feliz sacan su lonchera y se comen sus brócolis. Y hay otros que hacen guácala. Entonces, no es que el niño esté mal, es la familia. La familia del niño que come brócolis le ha enseñado que es rico, está bien. Nadie, en cambio, en la otra familia, la mamá le dio seguro el brócoli así como que hoy creo que ahorita va a vomitarse. Entonces, en duda, y por supuesto, el niño siente eso y dice, ay, no, guácala, no quiero, ¿no? Entonces, todo está en la claridad familiar. Y si los otros niños vieron caricaturas, la mamá le dice, no, nosotros no, y permite que saque, que hable, pero no flaquea. Igual cuando el niño pide el celular o imita. O sea, mm, hay que tener certeza. Cuando un niño ve así un ápice de duda, por allí se va a meter. Pero como tú sabes, María, eres una mamá activa, consciente, que qué es lo mejor para tu hija, entonces no flaquees. O sea, el celular es para ti, para adulta. No se lo das. Mm, Yo sé, por ejemplo, tú me dices que lo usa para llamadas con sus familiares. Está bien, porque a los familiares los habrá visto físicamente alguna vez, ¿no? Sí, sí. Entonces no hay problema. O sea, no es irreal, sabe que sí existen, ¿no? Pero no, no por eso mira, te voy a poner un ejemplo muy fácil. ¿Tú dejarías que tu hija haga dibujos y recorte tu pasaporte porque es un librito chiquito y bonito? No. Tú dices, no, eso es de mamá. Entonces, no. Y también aprovecha tu ritmo, ¿no? O sea, una niña de tu edad, de la edad de tu hija, se duerme a las 8 a más tardar. Y Sí. los adultos nos dormimos, no sé, a las 10, 11, 12. Bueno, cada adulto ve, ¿no? Entonces, tienes muchas horas de tiempo adulto. Y allí puedes usar más tu celular, ver noticias, ver películas de terror, lo que a ti te plazca. O sea, ya no estar siempre modo mamá, ¿no? Entonces, para que no te veas siempre con tu teléfono, ¿no? Entonces ya tú más bien puedes acomodar tus horarios para tener tiempo privado de adulto. Con firmeza, firmeza y certeza, sin miedo. Los niños, tu niña no manda, ella propone, pero tú decides porque la que tiene criterio educativo sano eres tú. Entonces tú eres la mamá encargada y ese ser celestial se somete, o sea, en este acuerdo kármico, ella ha decidido dejarse educar por ti, no al revés. Gracias, María. Muchísimas gracias, Tania. Claro. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Yo no tengo pregunta, solamente me gustaría agregar algo que dijiste sobre esto No. que dijiste, Tania, del estrés.
neurológico con respecto también después al criterio y porque, bueno, ahora vemos como a tantos jóvenes que les cuesta tomar decisiones como pareciera que conscientemente, ¿no? Y es que también el uso de las pantallas a corta edad, o sea, como que los primeros las primeras estímulos a los que reaccionamos cuando nacemos recién como seres humanos o como animales y luego aprendemos a ser seres humanos, que justo los compartimos con los animales no racionales, los tres estímulos son la luz, el movimiento y el sonido. Entonces, esos son los estímulos del cerebro reptil al cual yo voy a generar como una reacción cuando perciba esos estímulos. Sin embargo, después de los primeros meses de nacimiento, conforme el bebé se gira para gatear y es su primer acto de voluntad de ir hacia algo que me llama la atención, entonces, a través del movimiento, de la intención, de la voluntad, se comienza ese proceso de desarrollar las siguientes facultades y así hasta los 21 años o hasta los 28 o 33 que se desarrolla la corteza prefrontal, por ejemplo, de los hombres, que cada vez que uno tiene más experiencias donde involucra toda su sensorialidad, entonces más va saliendo de solamente reaccionar a esos estímulos de luz, movimiento y sonido y se va desarrollando más la corteza prefrontal, que es la que nos da la posibilidad de tener criterio. Y en los niños, como por ejemplo en el Rubicón, de decir, o incluso hay niños que tienen bastante criterio siendo pequeñitos, ¿no? A mí me ha tocado ver niños de 4 años que tienen la posibilidad de, no sé, de robar algo, de quitar algo, de pegarle a alguien y no se van a dar cuenta, o incluso de haberlo hecho y después decir, hice algo que no estuvo bien y como sentir que hay algo que no va, ¿no? Entonces, cuando los niños solamente, o incluso los adultos, porque puede ser que ahora con todo este tema de la tecnología y, bueno, más que de la tecnología, de la digitalización, de la vida digitalizada, de solo reaccionar ante estos estímulos, el cerebro sí tiene un deterioro, o sea, regresamos al cerebro reptiliano y solamente tenemos, o sea, reaccionamos ante esos estímulos, ¿no? Y eso hace justamente que se vaya perdiendo la capacidad de discernir y la capacidad de responder desde un cerebro con una corteza prefrontal activa. Entonces, entre más uso de pantallas, menos capacidad de discernir y menos capacidad de respuesta, sino solamente reacción, 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 reaccionar como muy emocionalmente, que es como justo el, las, la, pues como el estado de supervivencia de los animales, ¿no? Reaccionan por sobrevivir y no por discernir. Entonces, pues hoy en día por eso vemos tantas reacciones impulsivas, porque bueno, toda esta era digital nos está quitando esa capacidad de, de discernir desde una corteza prefrontal y solamente lo hacemos desde la luz, el movimiento y el sonido. Y de ahí, bueno, pues y el impacto tan grande que puede tener entonces en un ser humano pequeño que está desde sus primeros años de vida ya como ligado a solamente a este tipo de reacciones, ¿no? Así que ese era mi comentario, porque justo todo lo que dijiste tenía mucho que ver con esto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ha sido un lindo cierre, creo que con broche de oro. Pues estamos a tiempo de acabar, si hay más dudas, pues se las pueden hacer llegar a Dulce o a mí directamente. A mí me encuentran en redes como Comunidad Turmalina en Instagram y Comunidad Educativa Turmalina en Facebook o así, mi nombre, Tania Santana, Comunidad Turmalina, y pues estamos en todas las redes, Facebook, Instagram, YouTube. eh, Quizás pronto en TikTok, no lo sé. Eh, pues para lo que ustedes gusten, yo con gusto ayudarlas. Nosotros ofrecemos cursos a maestros Waldorf en torno al currículo, a familias que estén dentro o no de una escuela Waldorf, también en temas de crianza para niños y jóvenes. Y propiciamos el acercamiento, sobre todo a personas con curiosidad hacia la antroposofía y la pedagogía Waldorf. Bueno, no me despido, sino es como un hasta pronto. Siento que
nos vamos a volver a ver seguramente en otros espacios. Muchísimas gracias por la confianza, Dulce, y pronto nos veremos ya por allá. Muchas gracias. Muchas gracias, Tania. Muchas gracias a todas también por el espacio y gracias también a los que nos verán en la grabación. Que tengan una bella tarde y una bella vida. Gracias, Tania. Un besito. Chao.